¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguimos en el capítulo 4, casos especiales. En esta oportunidad vamos a analizar el régimen de reintegro de IVA por exportación, ¿sí?, aplicables a las actividades, valga la redundancia, de exportación. Como legislación que ataca o abarca la cuestión neurálgica del régimen de IVA por exportación, nos encontramos con el artículo 8, inciso D, ¿sí?, que exime a las exportaciones del IVA, y el artículo 43 y 43 agregado a continuación de la ley del IVA, que establecen el régimen de reintegro de IVA por la actividad de exportación, ¿sí? Como primera medida y en forma introductoria, tenemos que hacer alusión a que la legislación argentina ha adoptado como un criterio de imposición aplicar impuestos en los países de destino. ¿Qué significa esto? Que si llevamos a cabo una exportación, ¿no es cierto?, no se le va a aplicar impuestos que gravan el consumo, ni ningún otro impuesto indirecto, en el país de origen, es decir, de donde sale la mercadería, sino que admite que la facultad tributaria la aplique, ¿sí?, el Estado a donde va a ser exportada, el país de destino de esa mercadería, ¿sí? Y como conclusión, entonces, podemos llegar a que los bienes y los servicios que se exportan no se encuentran incididos por el IVA, ¿sí?, que se procura evitar el traslado de impuestos indirectos, como le mencioné recién, aceptando que en el lugar donde van a ser consumidos esos bienes que se exportan, ¿sí?, sean gravados por el país en donde se comercializa. Esto tiene que atacarse desde dos órbitas, desde el punto de vista del débito fiscal y desde el punto de vista del crédito fiscal. Si nos enfocamos en el punto de vista desde el débito fiscal, es decir, cuando yo vendo, tenemos que hacer referencia a la exención establecida en el artículo 8, inciso D de la ley, que exime a las exportaciones, ¿sí? Ahora bien, eso es una primera parte. La segunda parte, para que pueda llegar a concretarse esta de la legislación de país de destino para aplicar los tributos, la tenemos que enfocarlo y verlo desde el punto de vista del crédito fiscal. Y es ese crédito fiscal el que va a estar sometido a este régimen de reintegro por exportación que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Para poder comprender esa situación, les propongo que analicemos el siguiente ejemplo. Hablemos de una actividad gravada cualquiera, pero gravada a la alícuota del 21%, ¿sí? Si hacemos una venta, cuyo precio es 100 pesos, aplicamos la alícuota del 21%, tenemos un débito fiscal de 21 pesos, y el total a percibir por el que vende esa mercadería es de 121 pesos, ¿sí? Esa mercadería, supongamos que le costó, en la operación de compra, un precio neto de IVA de 82,65, lo cual le generó un crédito fiscal de 17,36, producto de aplicar la alícuota del 21% sobre los 82,65, total 100 pesos que tuvo que pagarle al proveedor el sujeto que vendió esta mercadería. Como resultado obtenemos que tuvo una ganancia el sujeto, esa ganancia equivaldría a 17,35 pesos, ¿sí? Tiene que pagar el IVA de 21 pesos, puede computarse contra ese IVA un crédito fiscal de 17,36, total saldo a pagar al fisco 3,64. Pero bien, este sujeto, al haber vendido la mercadería a 121 pesos, recibió 121 pesos, tuvo que pagar 100 pesos en total por esa mercadería, y se quedó en la mano con una diferencia de 21 pesos. Esos 21 pesos, ¿a qué los aplica? A cancelar el IVA, 3,64, que se lo va a ingresar a la AFIP, y le queda un resultado, ganancia, de 17,35. Eso en caso de que la operación se encuentre alcanzada por el IVA, ¿sí?, y se paguen los tributos que corresponden en relación al IVA. Ahora bien, supongamos que solo nos adentramos en la exención del artículo 8, inciso D de la ley, el que me exime la venta solamente, ¿sí? Entonces, venta 100 pesos, no voy a pagar los 21 pesos de IVA porque mi venta está exenta,
recibo 100 pesos de mi cliente. Pero yo ese producto resulta que lo compré a 82,65, me generó un crédito fiscal de 17,36, que al aplicar el artículo 12 ese crédito fiscal no se vincula con una operación que se encuentre grabada, porque la venta posterior no me generó débito fiscal, con lo cual esos 17,36 pasan a formar parte del costo del que llevó a cabo esta operación de venta, ¿sí? Y terminó pagando por el producto 100 pesos a su proveedor, ¿sí? Si analizamos el resultado, recibió de la venta 100 pesos, compró el producto en 100 pesos, no le quedó nada en la mano. Se quedó con un crédito fiscal que lo va a perder, ¿sí? Porque evidentemente no lo puede computar contra un débito fiscal que no se ha generado, ¿sí? Cuando la operación debería haberle generado una rentabilidad de 17,35. Bien. El régimen de reintegro de IVA por exportación justamente lo que viene a hacer es complementar a la exención establecida en el artículo 8, inciso B de la ley, a los efectos de que el país de origen, en este caso Argentina, cuando exporta un producto, no solamente no se ve incidido la venta, sino que tampoco tiene que tener en gravitación el impuesto contenido en la compra. Tal es así que el régimen de reintegro de IVA por exportación que vamos a analizar seguidamente ataca lo que es la devolución de este crédito fiscal, ¿sí?, al sujeto que hizo la compra para poder luego vender y exportar esa mercadería. Básicamente lo que consiste entonces el criterio de imposición del país de destino es no solamente eximir la venta, sino darle una herramienta al que exporta a efecto de que pueda recuperar este impuesto y no se vea entonces obligado a aumentar el precio de exportación para poder obtener una rentabilidad efectiva, ¿sí? Primero entonces tenemos que analizar qué es lo que es exportación. Eso está descrito en lo que es el artículo 41 del decreto reglamentario en lo que respecta a bienes en general, ¿sí? Y el caso de servicios está contemplado en el artículo 1, inciso B de la ley del IVA. Si nos detenemos en el artículo 41 del decreto reglamentario, se considera que hay exportación con la salida de la mercadería del país, ¿sí?, con carácter definitivo, no para que después vuelva a reingresar al país, porque eso sería una importación temporaria, que no es objeto de este análisis, sino que la mercadería tiene que salir con un carácter definitivo, ¿sí? Y tiene que ser transferido, obviamente, a título oneroso, ¿sí? En este caso, va a resultar aplicable el régimen de reintegro de IVA por exportación que estamos analizando. O bien, otro carácter de exportación es la simple remisión de sucursal o filial al exterior o viceversa. Esto también encuadra dentro de lo que es el concepto de exportación prescrito en el artículo 41 del decreto reglamentario. Ahora bien, si ustedes observan el artículo 8, inciso D de la ley, la norma solamente exime al concepto exportación. Y no sabemos a ciencia cierta, la ley no lo dice, qué debe entenderse por exportación, si exportación de bienes o exportación de servicios. Por lo pronto debemos detenernos allí, en que la ley, en su artículo 8, inciso D, exime las exportaciones. Ahora bien, si nosotros vamos al código de fondo, que es el código aduanero, en su artículo 10, a partir del 1 de enero de 2019, se considera exportación tanto a la exportación de bienes como a la exportación de servicios. O sea, a partir del 1 de enero de 2019 un servicio puede ser exportado y así se considera jurídicamente. Existe el concepto de exportación de servicio en términos jurídicos a partir del 1 de enero de 2019. ¿Sí? Antes, el artículo 10 del Código Aduanero solamente hacía referencia a que era susceptible de ser exportado la mercadería, los servicios no. La ley del IVA, como es de una redacción anterior al 1 de enero de 2019, ¿sí?, debió contemplar la situación de las exportaciones de servicio. ¿Y cómo lo contempló? A través de la no gravabilidad, es decir, deja fuera del objeto del impuesto, mediante una redacción del artículo 1, inciso B de la ley del IVA, que dice que no se van a encontrar gravados los servicios prestados en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, ¿sí?
Un ejemplo de una exportación de servicio puede ser si una empresa de Brasil me solicita a mí, contador público, un informe acerca del tratamiento en el IVA de las exportaciones de una empresa radicada en Argentina, ¿no es cierto? Porque ellos están pensando, ellos, por la empresa brasilera, están pensando en abrir una sucursal en Argentina. Y esa decisión va a depender del informe que yo les elabore al efecto. Yo redacto mi informe, hago toda la prestación de servicio aquí en el país y por correo electrónico sale el informe y llega a los ejecutivos de la empresa brasilera. Y allí van a tomar la decisión de si van a decidir después abrir o no una sucursal aquí en Argentina. En ese caso, el servicio prestado por el profesional, desarrollando el informe aquí, conforme a la normativa tributaria aquí en Argentina, que va a servir para ser utilizado o explotado en el exterior, porque de ello va a derivar tomar en Brasil, ¿sí?, por parte del ejecutivo de esta empresa que solicitó el informe, la decisión de si abre o no la apertura de una sucursal aquí en Argentina. Con lo cual, el servicio del profesional fue prestado en el país, pero va a ser utilizado o explotado en el exterior. Eso encuadra dentro de lo que es una exportación de servicios. Eso encuadra en el artículo 1, inciso B de la IVA, con lo cual no encuadra en el inciso D del artículo 8 de la ley del IVA como término de exportación, ¿sí? Dicho esto, vamos a entonces ahora adentrarnos en lo que es el régimen de reintegro de IVA por exportación para bienes, ¿sí? ¿Cuándo se considera que una mercadería ha sido exportada? Eso está establecido en el artículo 41 del decreto reglamentario y hace referencia al cumplido de embarque. ¿Qué es el cumplido de embarque? Es un formulario aduanero que acredita que la mercadería está a bordo del buque lista para salir al exterior. Esa es la fecha a partir de la cual una mercadería se encuentra en condición de decir que está o ha sido exportada. Obviamente está sujeto a que salga efectivamente la mercadería del país en ese embarque, ¿sí? Pero ese cumplido de embarque, ese formulario que acredita que la mercadería está arriba del buque, listo para partir, es momento en que se perfecciona una exportación. Y a partir de allí se disparan los efectos de este régimen. Ahora bien, en el artículo 64 del decreto reglamentario se define quiénes son los exportadores, ¿sí? Y son aquellos por cuya cuenta se efectúe la exportación, sea que se realice a nombre propio o a nombre de un tercero. ¿Qué ocurre? Si yo soy quien exporta la mercadería al exterior, perfecto, yo soy el exportador, yo soy quien tiene derecho a aplicar este régimen de reintegro de IVA por exportación. Ahora bien, una exportación puede ser llevada a cabo por nombre de un tercero, ¿sí? En ese caso, ¿quién va a ser el titular o el que tenga derecho a aplicar este régimen de reintegro de IVA por exportación? La norma en el artículo 64 establece que es el sujeto titular de la mercadería que va a terminar siendo exportada quien puede usufructuar los beneficios de este régimen de reintegro de IVA por exportación, ¿sí? Bien, definir el concepto de exportación, cabe traer a colación una serie de actividades que, si bien no es exportación de mercadería en los términos que ya hemos definido el inciso D del artículo 8 de la ley, también resulta aplicable este régimen de reintegro de IVA por exportación porque la norma asimismo lo prevé. El primer caso es las exportaciones de servicios, definidas en el artículo 1, inciso B del segundo párrafo de la ley de IVA. Si bien se encuentran no alcanzadas, a diferencia de la exportación de mercadería que se encuentran exenta, ¿sí? La misma ley establece que son asimilables a la exportación y por ende les resulta aplicable el régimen previsto en el artículo 43 de la ley del IVA, que es el régimen de reintegro de IVA por exportación. Además de la exportación de servicios, también se le aplica este régimen a el transporte internacional de pasajeros y carga y servicios conexos al transporte, a la locación en el casco desnudo y fletamento a tiempo o por viaje, las tareas de reparación, mantenimiento, conservación, transformación y modificación de embarcaciones y aeronaves, a los prestadores de servicios postales y a los aprovisionamientos de insumos a bordo. Todas estas actividades relacionadas con el transporte, más las exportaciones de servicios, se las asimila a exportación de bienes a los efectos de que les resulte aplicable este régimen de reintegro de IVA por exportación, ¿sí? Ahora bien, sabemos qué es lo que es una exportación, sabemos a qué otras actividades se le aplica, lo que debemos ahora tener presente es sobre qué se aplica el régimen de reintegro de IVA por exportación.
Habíamos dicho primeramente que el criterio de gravar con impuestos indirectos, como el IVA, en el país de destino, implicaba dos cuestiones que debía llevar a cabo el país de origen. La primera es eximir a las exportaciones. Lo segundo es enfocarse en el reintegro del crédito fiscal contenido en las compras vinculadas a esas exportaciones. Y de esa manera no voy a exportar junto con la mercadería ni débito fiscal ni el crédito fiscal producto de que se puede recuperar mediante este régimen de reintegro de IVA por exportación. Ahora bien, si nosotros analizamos el artículo 43 de la ley, la norma habla de IVA facturado, es decir, se puede recuperar el impuesto facturado, que es un concepto distinto al que establece el artículo 12 de la ley, que habla del crédito fiscal computable en el IVA. Los requisitos que establece el artículo 12 de la ley del IVA para que un crédito fiscal sea computable, nos olvidemos por un momento del concepto de exportación y del régimen de reintegro de IVA por exportación, sino que nos vamos a adentrar en lo que es el crédito fiscal vinculado a actividades gravadas. Dijimos que el artículo 12 de la ley del IVA establece 4 requisitos a los efectos de que resulte crédito fiscal computable, como pago cuenta o como crédito fiscal. Primero, que el impuesto proveniente de las compras sea facturado y discriminado en un comprobante, ¿no es cierto? Clase A, donde yo voy a tener allí cuánto es el neto de IVA, cuánto es el IVA crédito fiscal y el total de la factura. Entonces, con ese requisito formal se encuentra facturado y discriminado. Requisito que establece el artículo 12 de la ley del IVA. Otra situación que se debe observar es que se debe aplicar la regla del tope. ¿Qué es esto de la regla del tope? El artículo 12 de la ley del IVA lo que establece es que se puede computar como crédito fiscal el importe que resulte de aplicar al monto de la operación la alícuota a la cual se encuentra grabada. De esa manera se asegura que el crédito fiscal sea el que por ley corresponda calcular y no el determinado en un comprobante clase A, por ejemplo, que puede tener un error involuntario de tipeo, ¿no es cierto? Supongamos el siguiente caso. Por error se grava una actividad a una alícuota del 21% cuando la ley dice que se debiera gravar al 10,5%. Y así mi proveedor emite la factura con ese error, ¿no es cierto?, determinándome un crédito fiscal a la alícuota del 21% cuando debiera por ley haber sido del 10,5%. Bueno, en virtud de la regla del tope, yo, contribuyente, no me puedo tomar un crédito fiscal mayor al que resulte de aplicarle la alícuota del 10,5% que prevé la ley sobre el importe neto de la operación, más allá de que mi proveedor me haya facturado un importe de crédito fiscal o de IVA mayor al que debiera haberlo sido por un imperio de la norma legal. ¿Sí? Eso es la regla del tope. Otra condición que requiere el artículo 12 de la ley del IVA es que se haya perfeccionado el nacimiento del hecho imponible para el vendedor. Y este es un tema no menor, porque no solamente debe haber nacido el hecho imponible para el vendedor, sino que adicionalmente no debemos estar frente a una operación falsamente documentada. Por ejemplo, las facturas apócrifas. Y en este caso se ha expedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015, en Autos Ferretti, donde ¿qué había ocurrido? Un sujeto que llevó a cabo una determinada operación económica no fue quien facturó, sino que facturó otro en su lugar. Entonces, ¿qué dijo la Corte en ese fallo? Che, no hubo una identidad entre el que hizo la operación económica y quien la facturó. Entonces, quien la facturó no se le perfeccionó el nacimiento del hecho imponible. El nacimiento del hecho imponible se le perfeccionó a quien entregó la mercadería. Entonces, ese comprobante que tiene un crédito fiscal, ¿sí?, emitido por alguien que no vendió la mercadería o que no participó en el acto económico, no respeta o no concluye la identidad entre quien emitió la factura y quien vendió o quien prestó el servicio. Entonces, mal puede sostenerse que se ha perfeccionado el nacimiento del hecho imponible para el vendedor. En estos casos, ¿no es cierto?, no solamente
no me puedo computar el crédito fiscal, sino que adicionalmente tampoco voy a poder recuperar ese crédito fiscal en marco del presente régimen de reintegro de IVA por exportación. ¿Sí? Rebobinando entonces, hasta ahora hemos visto tres requisitos: el impuesto tiene que estar facturado y discriminado en el comprobante, debe aplicarse la regla del tope, es decir, que la alícuota que se haya facturado ese impuesto no debe ser una distinta a la que prescribe de la ley, que se haya perfeccionado el nacimiento del hecho imponible para el vendedor, y otro requisito que establece el artículo 12 de la ley es que ese crédito fiscal que está facturado y demás, ¿sí?, se encuentre vinculado con operaciones grabadas. En ese caso va a ser crédito fiscal computable en los términos del artículo 12 de la ley para liquidar el impuesto a valor agregado. Ahora regresemos al régimen de reintegro de IVA por exportación. El único requisito que no debe verificarse es que el crédito fiscal que cumple estas tres condiciones se encuentre vinculado con operaciones grabadas, sino que ese crédito fiscal debe encontrarse vinculado con operaciones de exportación, ¿sí? Entonces, cuando la norma habla de IVA facturado, debe cumplirse estos tres requisitos y debe verse vinculado con operaciones de exportación. Eso está prescrito en el artículo 43 de la ley, ¿sí? Entonces, objetivo fundamental de ese artículo 43 es recuperar el IVA facturado, más allá que no se encuentre vinculado a una actividad o a un ingreso grabado, ¿sí? Ese IVA facturado lo sea por bienes, servicios y locaciones que se destinen efectivamente a exportaciones o a cualquier etapa de consecución de las mismas, ¿sí? Pero el objetivo final tiene que ser que ese crédito fiscal se vincule a una operación de exportación, sea en forma directa o en forma indirecta. Como conclusión de lo que venimos viendo hasta ahora, podemos consultarnos qué ocurre con el crédito fiscal proveniente de automóviles, hoteles, bares, restaurantes, prescritas en el artículo 12, inciso A de la ley, que establece la restricción en cuanto al cómputo, producto de que la ley presume que no se vinculan a una actividad grabada. Bien, en el caso del artículo 43, como el mismo artículo 43, a los efectos que procede este régimen de reintegro de IVA por exportación, solo exige que el IVA se encuentre facturado, esas restricciones del artículo 12 de la ley no resultan de aplicación a los efectos de solicitar recupero de ese crédito fiscal, ¿sí? Es decir, podré en la liquidación de IVA no computarme el crédito fiscal si no soy un sujeto exportador. Ahora, si soy un sujeto exportador, sí voy a poder computarme ese crédito fiscal y puedo solicitar reintegro de IVA por exportación, ¿sí? Como el IVA debe estar facturado, nunca se va a poder recuperar un IVA presunto. Ahora bien, salvo disposición especial. En este punto les puedo traer a colación la actual ley 27.541, la cual en su artículo 21 habilita al contribuyente a computarse una parte alícuota sobre las contribuciones a la seguridad social como crédito fiscal en el IVA, ¿sí? Obviamente ese crédito fiscal surge por imperio de una ley que me habilita a computarme un crédito fiscal, pero no surge de un comprobante. No puedo sostener que se trata de un IVA facturado. Entonces la pregunta es, ¿puedo recuperar ese crédito fiscal? Si nosotros leemos atentamente el artículo 21 de la ley 27.541, en su segundo párrafo establece que tiene carácter de impuesto facturado. Al tener el carácter de impuesto facturado, en el marco del artículo 43 de la ley del IVA, yo puedo proceder a su recupero si soy un exportador. ¿Y cuál fue el antecedente de este artículo 21 de la ley 27.541? El decreto 814, famoso decreto 814 que hoy se encuentra derogado por esta ley. Ese decreto 814 originalmente también establecía la potestad del contribuyente de poder computarse una parte alícuota de sus contribuciones a la seguridad social como crédito fiscal en el IVA, ¿sí? Ahora bien, como no le daba el carácter de impuesto facturado, el exportador no podía solicitar reintegro de ese crédito fiscal en el marco del decreto 814. Con posterioridad a esta situación se dictó el decreto número 984/01 y a través de este decreto se modifica el decreto 814, otorgándole el carácter de impuesto facturado a ese crédito fiscal.
A partir de allí, los exportadores entonces pueden solicitar el recupero de IVA por exportación sobre la parte del ex decreto 814, ahora artículo 21 de la ley 27541. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Sé hasta ahora que ese crédito fiscal vinculado a una operación de exportación yo lo voy a poder recuperar, es decir, no va a ser parte de mi costo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo en principio podría hacer con ese crédito fiscal? La norma habla que el IVA debidamente facturado, y no hace referencia a si se encuentra pagado o no. O sea, yo voy a poder recuperar un IVA debidamente facturado hasta el momento sin saber si se encuentra pagado o no, ¿sí? Por compra de bienes, obras y servicios aplicadas directo o indirectamente a operaciones de mercado externo. Ahora bien, si bien la ley no exige que el IVA debidamente facturado se encuentre pagado, ¿no es cierto? Vamos a ver que el cliente, y cuando digo cliente hablo de los exportadores, van a tener que utilizar determinados medios de pago, ya vamos a ver a qué medio de pago hacemos referencia. En este caso hacemos referencia a la ley de medio de pago habilitado, la ley antievasión, la vamos a ver un poco más adelante. Y no solamente el exportador debe observar esos medios de pago habilitados, sino también que si es un agente de retención en el IVA, también debe proceder a efectuar la retención respectiva. Estas dos situaciones formales que me exige la norma me llevarían a mí a pensar que el IVA debidamente facturado debe estar pagado a los efectos que yo pueda recuperar ese crédito fiscal vinculado a exportación, ¿sí? Ya vamos a pronunciarnos sobre esto un poco más adelante. Ahora bien, ¿qué pueden hacer con ese crédito fiscal los exportadores? La norma da 4 destinos posibles. El primero es computarlo contra el impuesto que adeuden por operaciones gravadas realizadas en el mercado interno. Acá tenemos que diferenciar el concepto de un exportador neto al concepto de un exportador común que puede llevar a cabo operaciones en el mercado interno gravadas con el IVA. El exportador neto es aquellos sujetos que lo único que hacen es exportar, con lo cual el 100% de sus ingresos se van a encontrar exentos en el IVA en virtud del inciso D del artículo 8 de la ley, ¿sí? Solamente exporta. Ahora bien, si el sujeto exportador además hace operaciones alcanzadas por el impuesto en el mercado interno, por esas operaciones sí va a tener que tributar el impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. En esos casos, la norma, y acá no impone una opción al contribuyente, sino una obligación, dice que deberá computarlo contra el impuesto que adeuden los exportadores por operaciones gravadas realizadas en el mercado interno. Entonces, si no hablamos de exportadores netos, sino los exportadores que también llevan a cabo actividades gravadas en el mercado interno, esto va a ser una obligación de computarlo contra el débito fiscal, ¿sí? Si, producto de que el contribuyente se encuentra imposibilitado de imputar ese crédito fiscal vinculado a una exportación contra el débito fiscal que se le genere por operaciones en el mercado interno, recién allí se le abren 3 opciones. La primera es solicitar acreditarlo contra otros impuestos, ¿sí? La segunda es solicitar su devolución o bien transferirlo a un tercero. Ahora bien, estas 3 opciones son en tanto y en cuanto el exportador no registre deuda líquida y exigible en el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco, cuando yo le haga alguna solicitud, si yo tengo deuda, lo primero que va a hacer del monto de ese crédito fiscal que yo vinculé a exportación y que quiero pedir el recupero, va a aplicarlo a cancelar las operaciones que yo, exportador, le deba al fisco. Y eso lo va a hacer en forma obligatoria y de oficio, con lo cual acreditarlo contra otro impuesto va a ser una opción en tanto y en cuanto sepamos si le debemos al fisco o no. Si le debemos al fisco, acreditar contra otro impuesto va a ser obligación, y lo va a hacer de oficio el mismo fisco. Ahora, si yo, exportador,
no debo ningún impuesto al fisco, entonces sí es una verdadera opción la que tengo de acreditar contra otros impuestos, o bien solicitar la devolución, o bien transferirlo a un tercero. ¿Sí? La norma también establece un monto límite a las solicitudes de reintegro que sean acreditados contra otros impuestos, solicitados la devolución o que sean transferidos a un tercero. En estos tres casos, la norma establece el límite. ¿Y cuál es el límite? El 21% del valor FOB de las exportaciones del mes en que yo solicite el reintegro de IVA por exportación. ¿Sí? El límite siempre es sobre la misma alícuota del 21%, ¿sí? Más allá de la alícuota a la cual tributa esa mercadería que yo estoy exportando en el mercado interno. Entonces, la primera opción, más que opción, obligación que tengo en virtud del primer párrafo del artículo 43, es de imputar ese crédito fiscal vinculado al mercado exterior con operaciones grabadas en el mercado interno. Y eso es una orden de imputación, no es una opción. ¿Sí? Podemos entonces, en virtud del artículo 3 de la ley, 43 de la ley, establecer una suerte de régimen o estructura de liquidación del IVA aplicables especialmente a los exportadores. Mes por mes, ¿cómo va a determinar el IVA un exportador? Primero va a determinar el débito fiscal, ¿sí?, en el mercado interno. Contra ese débito fiscal va a imputar el saldo técnico del mes anterior. Luego va a imputar el crédito fiscal del mes proveniente de las operaciones vinculadas al mercado interno. Aquí no están incluidas el crédito fiscal vinculado a las operaciones de exportación. Todavía no las voy a computar, ¿sí? Fíjense en ustedes. Antes de computar el crédito fiscal proveniente de operaciones vinculadas a operaciones de exportación, voy a imputar saldo de libre disponibilidad del mes anterior, también voy a imputar retenciones y percepción y pago cuentas del mes, y si tengo un saldo a favor del fisco, recién allí voy a imputar los créditos fiscales afectados al mercado externo, de acuerdo al imperio que establece el primer párrafo del artículo 43 de la ley. Antes, no. Veamos un ejemplo. Venta grabada al 21% de un exportador, 150.000 pesos de neto, lo que me genera un débito fiscal de 31.500 pesos. Exportaciones realizadas durante el mismo periodo, 300.000 pesos. Compras de bienes afectados a ventas grabadas en el mercado interno, 100.000 pesos, lo que me genera un crédito fiscal de 21.000 pesos. Saldo técnico, 10.500 pesos a favor de AFIP. Recién allí voy a poder computar el crédito fiscal proveniente de compras de bienes y servicios afectados a operaciones de exportación, por un importe neto de 80.000 pesos, a la alícuota del 21, 16.800 pesos. ¿Sí? Esos 16.800 pesos habíamos dicho que lo que primero debo hacer por imperio del artículo 43 de la ley del IVA es imputarlo al débito fiscal que se me genere con las operaciones en el mercado interno, es decir, a estos 10.500 pesos. El excedente de 16.800 sobre 10.500, es decir, 6.300, recién voy a tener allí la opción de solicitar recupero, de solicitar transferencia o de solicitar compensación contra otros tributos. ¿Sí? En la medida, ¿sí?, de que no supere el tope del 21% del valor FOB de las exportaciones, que en el caso concreto son 300.000 pesos. Si ustedes ponderan 300.000 pesos por el 21%, le da 63.000 pesos. Yo, este mes, no podría solicitar reintegro de IVA por exportación por un importe superior a 63.000 pesos. Bueno, de acuerdo a la liquidación de IVA, estoy en condiciones de solicitar 6.300, que es inferior a ese límite, con lo cual no tengo ningún problema al respecto. La segunda opción que habíamos dicho prevé el artículo 43 de la ley, si yo no estoy en condiciones de imputarlo contra el débito fiscal proveniente de otras operaciones llevadas a cabo en el mercado interno, es solicitar compensación para pagar otros tributos, ¿sí?
y la norma me faculta de que esos otros tributos que yo pueda cancelar sean por deuda propia, por impuestos propios, o por deuda emergente de responsabilidad y cumplimiento de deuda ajena, es decir, impuestos de tercero. En el caso de impuestos propios, ese crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación, puedo solicitar al fisco que me autorice a cancelar anticipos o saldos de declaración jurada, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias o de ganancia mínima presunta, impuesto este último que está actualmente derogado, ¿sí? Eso sí yo lo aplico a la cancelación de deuda propia. Ahora bien, la norma también me faculta, y esto es como mecanismos de excepción, a aplicar la cancelación de impuestos de tercero. Y estamos hablando de cancelar los aportes y contribuciones de la seguridad social, ¿sí?, el famoso F931, o bien también puedo cancelar retenciones y percepciones de IVA, ¿sí? ¿Por qué son impuestos de tercero? Porque los aportes a la seguridad social yo se los retengo al empleado para ingresárselo al fisco, pero es dinero que yo se lo retengo al empleado, es dinero del empleado que no percibe porque yo, empleador, se lo retengo y se lo voy a ingresar al fisco. En el caso de retenciones y percepciones de IVA, también, ¿por qué? Porque yo voy a retener a mi proveedor y se lo voy a ingresar al fisco, pero en definitiva es dinero de mi proveedor, con lo cual es impuesto de tercero, que lo va a poder computar contra IVA de ese mismo proveedor, no deja de ser impuesto de tercero. Bueno, entonces, este crédito fiscal vinculado a exportación yo puedo aplicarlo a cancelar los aportes de la seguridad social y el régimen de retenciones y percepciones de IVA, de acuerdo a lo establecido en la RG 2000. La tercera opción es solicitar transferírselo a un tercero, es decir, como yo no tengo impuesto que pagar al fisco, porque no soy agente de retención, ni los empleados, no tengo empleados, y tampoco tengo impuesto a pagar el impuesto a las ganancias, entonces mi mejor opción como contribuyente para disponer de este crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación es transferírsela a un tercero, a alguien que sí es contribuyente y que paga, sea impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos, la norma prevé que esa situación de transferencia a un tercero van a ser solidarios, ¿no es cierto?, ilimitadamente los irresponsables entre sí por la legitimidad del crédito, tanto el cedente como el cesionario, es decir, tanto el exportador como quien me adquiera a mí ese crédito para cancelar sus propias operaciones, es decir, el tercero. Para poder materializar la solicitud de transferencia a un tercero de ese crédito fiscal vinculado a una operación de exportación, está establecido en la RG AFIP 1466, ahí tienen ustedes todos los requisitos para poder materializar la transferencia de ese crédito fiscal a un tercero. Y por último, la cuarta opción que me otorga a mí la norma es pedir su devolución en efectivo, es decir, fisco, este es mi crédito fiscal vinculado a operación de exportación, te pido por favor que me lo devuelvas. En esta opción es el único caso que se prevé un cambio de destino una vez solicitado. Es decir, si yo solicité transferencia o si yo solicité compensación contra otros impuestos, después no puedo decir al fisco, no, me arrepentí, voy a cambiarle el destino, ahora quiero pedir su devolución. En esos dos casos no lo puedo hacer. Ahora bien, si yo primeramente solicité devolución en efectivo, antes de que el fisco me lo resuelva, yo puedo solicitar cambiarle el destino y puedo transferirlo a un tercero, o bien puedo solicitar que me lo autorice para imputar contra otros impuestos propios, ¿sí? Es en la única opción donde se admite un cambio de destino. Vimos entonces el artículo 8, inciso D de la ley, vimos el artículo 43 de la ley, ahora nos toca analizar el artículo 43 agregado a continuación de la ley, que también tiene gravitación en este régimen de reintegro de IVA por exportación. ¿Qué establece el artículo 43 agregado a continuación? Establece que ante los escenarios de solicitud de acreditación, devolución o transferencia, estos tres destinos va a proceder en tanto en cuanto se
conforme una serie de requisitos formales establecidas por la AFIP. La AFIP a estos requisitos formales lo estableció en la RG 2000. Allí ustedes van a ver cuál es el régimen general para poder disponer de ese crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación, ¿sí? Obviamente va a proceder sin perjuicio de la posterior impugnación en caso de ilegitimidad o improcedencia del IVA facturado, ¿sí?, que diera origen a estos procedimientos. Es decir, yo puedo solicitar al fisco que me devuelva, pero si el fisco después determina que ese crédito fiscal no procede porque es proveniente de una factura apócrifa, directamente no me van a dar el reintegro de ese IVA por exportación, ¿sí? Estas solicitudes deben estar dictaminadas por profesionales de ciencias económicas independientes y van a pronunciarse sobre la razonabilidad y la legitimidad de ese IVA facturado, ¿no es cierto?, y que se encuentra vinculado a operaciones de exportación. Es decir, acá el contador lo que va a hacer es verificar si ese crédito fiscal existe, si ese crédito fiscal es legítimo, ¿sí?, y si ese crédito fiscal se vincula efectivamente con una operación de exportación. En ese caso, el profesional de ciencias económicas va a dictaminar que sí procede la devolución del reintegro de IVA por exportación por parte del fisco. Ahora bien, el mismo artículo 43, agregado a continuación, contempla una situación. ¿Y cuál es? Fíjense en ustedes. Cuando circunstancias de hecho o derecho hagan presumir connivencia, los exportadores serán solidariamente responsables respecto del IVA falsamente documentado y omitido de ingresar, y acá yo le agregaría proveniente de un proveedor del exportador, sigamos, correspondiente a sus vendedores o cedentes del gravamen, los proveedores del exportador, y siempre que los deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago hasta el límite del importe del crédito fiscal computado. Vale decir, recién habíamos visto la solidaridad entre el exportador y aquel sujeto a quien el exportador le transfirió el crédito fiscal vinculado a una operación de exportación para cancelar sus propios impuestos. Esta norma que estamos viendo ahora hace referencia a la responsabilidad del exportador en combinación con la responsabilidad del proveedor del exportador, porque es el proveedor quien emitió una factura A con IVA discriminada al exportador para que éste lo solicite el recupero en los términos del régimen de reintegro de IVA por exportación del artículo 43 de la ley, ¿sí? Entonces, acá se establece una solidaridad entre el exportador y el proveedor del exportador. ¿Y cómo el fisco materializa esa solidaridad? A través del procedimiento de determinación de oficio prescrito en el artículo 16 y siguiente de la ley 11.683. En cuanto a algunas formalidades que se deben cumplir respecto del IVA compra o de crédito fiscal, habíamos dicho que se encuentra efectivamente facturado, ¿sí? La RG 4232 establece una suerte de IVA que se abone con IVA compras en los términos de esta resolución. La norma prevé que ese crédito fiscal también puede ser susceptible de ser recuperado. Hemos visto como caso especial que también es susceptible de ser recuperado el crédito fiscal proveniente de las contribuciones patronales por expresa disposición, ¿sí? En los restantes casos de créditos fiscales presuntos hemos visto que no son susceptibles de ser recuperados. Y hemos visto que a los efectos de solicitar la acreditación, devolución o transferencia, opera el tope del 21% sobre el valor de las exportaciones, sobre el valor FOB de las exportaciones. Ahora bien, ¿cómo yo identifico que un crédito fiscal vinculado a una operación de exportación se encuentra efectivamente vinculado con una operación de exportación? La norma, en el artículo 55 del decreto reglamentario, establece una suerte de relación directa. Y esa relación directa la define, en el caso de bienes, mediante la incorporación física. Supongamos, por ejemplo, yo exportador compro una mercadería y esa mercadería la exporto. Entonces, hubo una incorporación física a la operación de exportación de esa mercadería que compré.
Entonces, allí hay una relación directa y por ende ese crédito fiscal es susceptible de ser recuperado. La norma también habla de una apropiación directa en caso de servicios y bienes de uso. En el caso de servicios, supongamos los honorarios profesionales de un responsable inscripto cuya materia es derecho aduanero, que me asesora y me da el respaldo para poder materializar una operación de exportación, ¿sí? En ese caso, sabemos que esa factura de ese responsable inscripto idóneo en materia aduanera, ¿sí?, mediante el cual yo llevo a cabo las exportaciones, ese crédito fiscal se encuentra apropiado en forma directa a una operación de exportación, porque lo único que hace ese profesional es asesorarme y brindarme su respaldo en las materias de exportación. Con lo cual no tengo duda de que ese crédito fiscal está vinculado a operaciones de exportación, y por ende es susceptible de ser recuperado mediante este régimen de reintegro de IVA por exportación. Otra técnica de relación directa que establece el artículo 55 del decreto reglamentario es cuando hay una proporción conocida y dice que se va a recuperar de acuerdo a la respectiva apropiación. Supongamos una proporción conocida. Yo tengo una máquina que me produce 3 turnos rotativos, mercadería. En el primer turno me produce una mercadería que yo voy a comercializar en el mercado interno, y yo sé que por regla eso es así. El segundo turno, esa máquina se ve afectada a una línea de producción de mercadería exportable. Y en el tercer turno también. Entonces, cuando yo compre esa máquina, que voy a apropiar un turno a la fabricación exclusiva de mercadería que yo voy a comercializar en el mercado interno, y los otros 2 turnos restantes va a fabricar mercadería que yo la voy a destinar a exportación, yo ya sé de antemano que ese crédito fiscal yo lo voy a poder solicitar el recupero mediante este régimen de reintegro de IVA por exportación, y tengo una proporción conocida: 1/3 para el mercado interno y 2/3 para el mercado externo, con lo cual voy a poder recuperar 2/3 de ese crédito fiscal, ¿sí? Eso es el régimen de proporción conocida. Ahora bien, lo que más abunda es cuando la proporción es desconocida o no es conocida a ciencia cierta. Y para ello se estableció la relación indirecta prevista en el artículo 7 y en el apartado A del anexo 5 del RG2. ¿Cómo se dimensiona esa relación indirecta? O antes de cómo dimensionarlo, veamos qué conceptos pueden eventualmente llegar a aplicarse este régimen de apropiación. Recién habíamos hablado que el ex decreto 814 me autoriza a mí a computar mi crédito fiscal, le otorga, en caso de exportaciones, el carácter de impuesto facturado, con lo cual es susceptible de ser recuperado en el marco de este régimen de reintegro de IVA por exportación. Ahora bien, yo sé que los empleados, por los cuales yo voy a contribuir y que luego me voy a computar el crédito fiscal en el marco de este régimen, me sirven tanto para producir mercadería grabada en el IVA, porque la voy a comercializar en el mercado interno, como mercadería exenta, puesto que la voy a destinar a exportación. Cuando esos empleados, el gasto por esos empleados y por ende su contribución las afecta a obtener ingresos grabados y a ingresos exentos, producto de que van a ser exportados, yo ahí tengo una relación indirecta, porque no sé qué parte alícuota de ese crédito fiscal voy a poder considerar recuperable y cuál no. Entonces, en esos casos, yo voy a estar obligado a ver el procedimiento del artículo 7 del RG 2000, ¿sí? ¿En qué otros casos? Por ejemplo, en la prestación del servicio profesional de un contador, que me hace el balance, me liquida los impuestos. Yo sé que para poder exportar una mercadería y tengo que pagarle a un contador para que me presente la declaración jurada del IVA, me haga el trabajo y el dictamen respecto a la legitimidad y razonabilidad de ese crédito fiscal y de que se encuentra vinculado a una operación de exportación, con lo cual su honorario está vinculado a operaciones grabadas y a operaciones sujetas a exportación, con lo cual una parte yo voy a poder recuperar, pero a ciencia cierta no estoy en condiciones de determinar qué porcentaje de ese honorario o del crédito fiscal de ese honorario puedo someter a este régimen de reintegro de IVA por exportación. ¿Qué hago en todos esos casos donde no puedo determinar una apropiación directa? Aplico el artículo 7.
¿Cómo se aplica el artículo 7? El artículo 7 me dice que debo determinar un coeficiente. Ese coeficiente en el numerador va a estar compuesto por el monto de las operaciones de exportación neto de bienes importados temporariamente. Y en el denominador debo consignar el total de las operaciones de venta grabadas, exentas y no grabadas. Entonces, el monto de las exportaciones sobre el total de los ingresos del mes, eso me va a dar un coeficiente. Ese coeficiente se lo voy a aplicar al crédito fiscal respecto del cual yo no puedo determinar a ciencia cierta qué parte puedo recuperar. ¿Sí? Y ese va a ser el crédito fiscal que, valga la redundancia, voy a poder recuperar. Aquel crédito fiscal indirecto que yo le aplique el coeficiente determinado en función del artículo 7 del RG 2000. Bien, ese coeficiente yo lo debo determinar mes a mes. ¿Y cómo se determina en los meses subsiguientes? Siempre acumulando desde el inicio del ejercicio hasta el mes, inclusive en que se efectúan las operaciones de exportación que se declaran. Supongamos, estoy parado en el mes de julio y voy a determinar el crédito fiscal susceptible de ser recuperado mediante este régimen de reintegro de IVA por exportación. ¿Sí? Y estamos hablando de un crédito fiscal que no tiene una relación directa de apropiación. Entonces debo obligatoriamente aplicarle este coeficiente determinado en el marco del artículo 7 del RG 2000. Para ello voy a determinar el monto de las operaciones de exportación de enero a julio y los voy a dividir sobre el total de las operaciones de ventas grabadas, exentas y no grabadas que el exportador haya realizado de enero a julio. Eso me va a dar un coeficiente, y ese coeficiente se les voy a tener que aplicar el crédito fiscal que yo determine en julio, que se encuentran vinculados a una operación de exportación para poder solicitar reintegro por exportación. ¿Sí? Esto establecido en el artículo 54 del decreto reglamentario. Ahora bien, ¿qué ocurre con las diferencias de cambio? ¿Se tienen en cuenta los efectos de determinar el coeficiente? Y fíjense ustedes, el monto de las operaciones de exportación. Las operaciones de exportación son importes que debo consensuar en el mercado externo y como tal va a estar sujeto a una moneda externa, por ende susceptible a que se produzcan diferencias de cambio. Y por otro lado, dentro de ventas grabadas o exentas y no grabadas, tanto en el país como en el exterior, ¿no es cierto?, también puede tener diferencias de cambio, con lo cual, ¿esa diferencia de cambio son base en el numerador y en el denominador? La respuesta es que sí. Ahora bien, la RG 2000 dice que además de determinar un coeficiente mensual, ¿no es cierto?, este coeficiente de marco del artículo 7, y que va a ser acumulado desde el inicio del ejercicio hasta el mes en que se llevaron a cabo las exportaciones, además de eso me dice que esas estimaciones que se realicen en el marco de las relaciones indirectas, producto de la aplicación de este artículo 7, se deberán ajustar al final del ejercicio comercial o del año calendario según se lleven los registros contables. Es decir, en el ejemplo de recién, estamos parados en el mes de julio, para determinar el coeficiente del marco del artículo 7 del RG 2000, yo tomaba el monto de las operaciones de exportación de enero-julio, y en el denominador, el total de operaciones ventas grabadas, no grabadas y exentas, también de enero-julio. En agosto voy a hacer lo mismo, nada más que voy a tomar de enero a agosto las exportaciones, y de enero a agosto las ventas grabadas, exentas y no grabadas. Y así hasta el mes de noviembre. Cuando llegue el mes de diciembre, yo voy a aplicar las ventas acumuladas por operaciones de exportación de enero a diciembre. Y voy a aplicar en el denominador las ventas grabadas, exentas y no grabadas determinadas de enero a diciembre. Eso me va a dar un coeficiente anual. Y ese coeficiente anual yo se lo voy a tener que aplicar a todos los créditos fiscales susceptibles, ¿sí?, de aplicación de este coeficiente en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y voy a determinar la diferencia, es decir, voy a terminar de ajustarlo al cierre del ejercicio. Bien, ese ajuste puede ser en más o en menos. Me puede dar a favor o a ingresar al fisco, ¿sí?
Si yo exportador presento un reintegro de IVA por exportación, ese ajuste, sea en más o en menos, lo voy a poder incorporar en la declaración jurada. Ahora, si ese exportador no presenta una declaración jurada en el mes de diciembre, o el último mes del ejercicio, solo se dispone que debe efectuar el ingreso al fisco, si es a favor del fisco, ¿no es cierto?, a través de la declaración jurada del IVA, hasta el vencimiento de la declaración jurada del IVA, ¿sí? Ahora bien, no se contempla el procedimiento para ingresar la diferencia. Hoy por hoy se está ingresando a través de un BEP, pero esto no está establecido a través de una norma. Y tampoco se establece el procedimiento de qué ocurre si este ajuste anual, ¿sí?, me da un saldo a favor del contribuyente, es decir, el exportador puede solicitar un poco más de crédito fiscal de lo que ha venido solicitando devolución o reintegro de enero a noviembre. Eso no está previsto. Sigamos. ¿Qué pasa en el caso de las compras de bienes de uso? ¿Pueden ser susceptibles de recuperarse el crédito fiscal por la compra de bien de uso? Sí, puede ser susceptible de ser recuperado a través del régimen de reintegro de IVA por exportación. ¿O bien? ¿A partir de cuándo? De su habilitación para que esté en condiciones de comenzar a funcionar ese bien de uso. A partir de allí yo ya puedo solicitar el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación, ¿sí? Lo tengo que solicitar ¿de qué forma? Teniendo en cuenta su real afectación en forma directa o indirecta de exportaciones. Y acá les traigo a colación el ejemplo que les di recién. Si yo tengo una máquina que en el primer turno del día solamente fabrica productos que voy a comercializar en el mercado interno, y en los 2 turnos restantes la tengo afectada a producir mercadería que van a terminar siendo exportadas, sé de antemano, ¿sí?, que la afectación directa es del 2/3, con lo cual tengo que tenerlo en cuenta esa afectación a los momentos de solicitar el recupero de crédito fiscal proveniente de un bien de uso, ¿sí? Y también le resulta de aplicación el tope previsto para las exportaciones, que es el 21% del valor FOB de las exportaciones. Es decir, ¿qué ocurre si el crédito fiscal proveniente de bien de uso supera el 21% del valor de las exportaciones? Y los podré computar en meses subsiguientes, en tanto y en cuanto en los meses subsiguientes no supere este tope del 21% del valor FOB de las exportaciones, ¿sí? Pero en principio sí se puede recuperar el crédito fiscal proveniente de la compra de un bien de uso. Recién habíamos analizado la diferencia entre el impuesto facturado vinculado a exportación y el IVA crédito fiscal en el marco del artículo 12 de la ley, ¿sí? Ustedes saben que el artículo 12 de la ley, a raíz de una modificación que introdujo la ley 24.475, se establecieron restricciones a los efectos de computar ciertos créditos fiscales provenientes de bares, hoteles, restaurantes, refrigerios, automóviles, gastos de automóviles, entre otros, ¿sí? Pero esa restricción del artículo 12 aplica cuando se hace una liquidación de IVA por actividades grabadas. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 12 dice que no se vincularán actividades grabadas a los créditos fiscales provenientes de bares, hoteles, restaurantes, refrigerios, automóviles, etc. En el marco del artículo 43, como solamente se trata de recuperar IVA facturado vinculado a operaciones de exportación, esa restricción del artículo 12 no resulta de aplicación. Y eso ha sido reconocido en la resolución 74 del año 98 y en el dictamen 27 del año 97. Vale decir que si yo soy un exportador, el crédito fiscal proveniente de un automóvil, yo voy a poder solicitar el recupero el 100% sin restricción del artículo 12 de la ley del IVA, ¿sí? En tanto en cuanto se encuentre efectivamente vinculado a una operación de exportación. Bien. ¿En qué momento corresponde extraer el IVA que solicité el régimen de reintegro de IVA por exportación de la declaración jurada de IVA propiamente dicho? Recién habíamos visto el esquema de liquidación del IVA para el caso de un exportador, donde lo último concepto que computaba contra el débito fiscal era el crédito fiscal proveniente
de operaciones vinculadas con el comercio exterior, ¿sí? Ese crédito fiscal, ¿en qué momento debo de traerlo de la declaración jurada de IVA? En el momento en que se presente una solicitud de reintegro de IVA por exportación. Bien, veamos ahora algunos requisitos formales que se deben cumplir a los efectos de materializar este régimen de reintegro de IVA por exportación. Primero, se debe asumir la calidad de responsable de inscriptos. Y esto le resulta aplicable incluso a los exportadores netos. Recién habíamos dicho que los exportadores netos son aquellos que solamente exportan bienes. Con lo cual, el 100% de sus ingresos van a estar exentos de IVA por imperio del famoso inciso D del artículo 8 de la ley del IVA. Entonces, ¿cómo se van a inscribir como responsables inscriptos si son responsables exentos? ¿Qué ocurre? Si se inscriben como responsables exentos, de acuerdo a la norma de facturación, solamente le van a poder emitir facturas tipo B. Y si es factura tipo B, el IVA no se encuentra discriminado y por ende no va a ser susceptible de ser recuperado. Con lo cual, aún en aquellos casos de exportadores netos, deben inscribirse como responsables inscriptos a los efectos de que los comprobantes que reciban sean facturas A con IVA discriminado para que sean susceptibles de aplicarse este reintegro de IVA por exportación. Es un aspecto muy relevante. Nuevamente aquí se hace alusión a que todo el régimen de reintegro de IVA por exportación se encuentra reglamentado en la RG 2000, ¿sí? Habíamos hecho referencia a que si bien a los efectos de solicitar el recupero del impuesto facturado, la norma o la ley no exige que se encuentre pagado o no, la RG 2000 establece que dentro de las tareas de auditoría que debe llevar a cabo el contador, debe aplicar dos procedimientos. Uno de ellos es verificar que en el pago de la factura al proveedor del exportador se haya retenido el IVA si el exportador es agente de retención del IVA. Entonces tenemos que analizar brevemente la Resolución General 2854, la cual establece el régimen de retención de IVA. Es un régimen de retención general que se debe actuar como agente de retención cuando el fisco lo nomina a un contribuyente, y en el caso de que el fisco nomine a un contribuyente que es exportador, lo puede nominar a través del anexo 2 del RG 2854 o bien a través del anexo 3 del RG 2854. ¿Cuál es la diferencia? El anexo 2 del RG 2854 contiene todos aquellos exportadores nominados para el fisco para que sean agentes de retención que no son susceptibles de ser retenidos cuando operen con otros agentes de retención. En el anexo 3 también contiene detalles de todos los exportadores, ¿sí?, que deben actuar como agentes de retención, pero que sí son sujetos de retención cuando contraten con otro agente de retención, ¿sí? Yo exportador, si soy nominado por el fisco como agente de retención, debo ser nominado por el anexo 2 o por el anexo 3. Si yo soy agente de retención, es tarea del contador verificar, y el requisito que impone el fisco al momento de decidir si se devuelve el crédito fiscal proveniente de una operación vinculada a exportación, en la medida que se haya retenido correctamente en el marco del RG 2854, si el exportador resultó ser designado como agente de retención, ¿sí? Entonces, indirectamente, a los efectos de que proceda el régimen de recupero de IVA por exportación sobre un crédito fiscal, este debe encontrarse pagado al momento de la solicitud. Es decir, que el exportador debe haber cancelado ese comprobante, esa factura A recibida de su proveedor. Y adicionalmente debe haber retenido correctamente. ¿Cuál es una de las implicancias que trae aparejado que yo exportador haya sido nominado como agente de retención en el marco del RG 2854? Bueno, si yo soy agente de retención por imperio de la RG 2408 del año 2008, también quedo obligado a actuar como agente de percepción, ¿sí? Entonces, si soy agente de retención nominado por la RG 2854, automáticamente quedo obligado a actuar como agente de percepción también en el marco del RG 2408 del año 2008.
¿sí? ¿Qué pasa si un reintegro de IVA por exportación ha sido percibido por el exportador, por parte del fisco, en exceso? Es decir, el fisco le acreditó de más. Bueno, genera intereses resarcitorios a favor del fisco desde el momento en que se concede hasta su restitución. Ahora bien, ¿a qué tiempo tiene el exportador para solicitar el recupero del crédito fiscal vinculado a una operación de exportación? Eso está prescrito en el artículo 56 de la Ley 11.683. Establece que dentro del periodo de 5 años, contado a partir del 1 de enero del año siguiente, a la fecha desde la cual resulta procedente la solicitud del reintegro. Ahora bien, tenemos que determinar cuándo resulta procedente la solicitud del reintegro, para saber a partir de cuándo, ¿sí?, empieza a computar el 1 de enero del año siguiente y a partir de allí los 5 años. Habíamos dicho que el cumplido de embarque acreditaba que la mercadería se encontraba a bordo del buque listo para ser exportada. A partir de allí la exportación quedó materializada. Con lo cual, a partir de la fecha del cumplido de embarque, yo me encuentro en condiciones de solicitar el recupero del crédito fiscal de todos aquellos comprobantes de compra que se encuentren vinculadas a la mercadería que yo subí al barco mediante este cumplido de embarque listo para exportar, ¿sí? A partir de allí, cuento, 1 de enero, ¿cuándo cae? El 1 de enero del año siguiente y a partir de allí 5 años más, ¿sí? Bien, en términos generales, para proceder a recuperar este crédito fiscal, existe un régimen general, ¿sí?, que es basado en el cumplimiento de requisitos formales y en el famoso informe especial extendido por Contador Público Independiente, del cual ya hicimos referencia, que basta con que tenga certificado de contador público, ¿sí?, y se cumplen los requisitos formales para que opere el reintegro de IVA por exportación. Ahora bien, existe, como caso de excepción, un régimen de recupero sujeto a fiscalización previa. ¿Qué implica esto? Implica dos cosas. Primero, antes de resolverme el fisco a mi favor la restitución de un crédito fiscal vinculado a una operación de exportación, va a venir a analizarme papel por papel a ver si todo está en orden, ¿sí? Y segundo, implica que los tiempos que demanda hasta que yo me haga de los fondos va a ser mucho mayor que si fuese por régimen general. Con lo cual, es ambiciosamente deseado que esto no ocurra. Y cuando un reintegro de IVA por exportación está sujeto a una fiscalización previa, cuando la solicitud comprenda facturas o comprobantes con una antigüedad mayor a 48 meses, salvo que se trate de bienes de uso, ¿no es cierto? O bien, cuando las solicitudes en las que por acciones de verificación y fiscalización el fisco compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado, ¿no es cierto? En dicho caso, cada vez que yo solicito el reintegro de IVA por exportación, me va a aplicar una fiscalización previa, por mal comportamiento. Bien, en líneas generales, ese fue el régimen de reintegro de IVA por exportación. Habíamos dicho que el artículo 43 de la ley del IVA autorizaba a solicitar la devolución del impuesto facturado, y habíamos hecho el comentario pagado o no. Luego vimos que uno de los requisitos que debía acreditarse era que ese crédito fiscal que yo, contribuyente o exportador, pretendía recuperar, se encontraba pagado, y si era agente de retención, yo, exportador, agente de retención, debiera haber retenido correctamente. Ese era uno de los requisitos. Y el otro era utilizar los medios de pago habilitados que establece la ley anti-evasión. Entonces analicemos ahora cuáles son las disposiciones de la ley anti-evasión, ley que se deberá cumplimentar a los efectos de solicitar el recupero de un crédito fiscal vinculado a una operación de exportación. La ley anti-evasión es la ley 25.345. Regula que todos aquellos pagos totales o parciales, ¿sí?, en efectivo, superiores a 1.000 pesos, se encuentran prohibidos de realizar. Es decir, no se pueden realizar pagos por cifras superiores a 1.000 pesos en efectivo, sino que se deberá utilizar los siguientes mecanismos de pago.
depósito en cuenta de entidad financiera, giro o transferencia bancaria, cheque, cheque cancelatorio, tarjeta de crédito y compra, de débito, factura de crédito u otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo Nacional. Se exceptúa, ¿sí?, de utilizar estos medios de pago cuando el importe del pago sea superior a 1.000 pesos, aquellos pagos efectuados a entidades financieras de la Ley 21.526, o bien aquellos pagos realizados por ante un juez nacional o provincial en expediente que tramite ante los mismos, o bien los pagos efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por las cuales se constituyan o modifiquen o declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles. Salvo estos tres casos, en los restantes no se puede hacer pago en efectivo, sino que se debe utilizar cualquiera de estos medios de pagos. ¿Qué pasa si el pago mayor a 1.000 pesos, aún visto estas disposiciones, se materializa también en efectivo? La ley prevé una serie de deficiencias. Primero dice que se consideran ineficaces, carentes de todo acto jurídico entre las partes y frente a terceros. Es decir, si yo pagué una cifra superior a 1.000 pesos en efectivo a un proveedor, yo no puedo acreditar al proveedor que le pague y él me puede requerir nuevamente que yo le pague. Un absurdo, pero eso establece la ley. Adicionalmente, la ley establece que no se admite la deducción en el impuesto a las ganancias, ni tampoco se puede computar como crédito fiscal en el IVA y demás efectos tributarios. Y cuando decimos y demás efectos tributarios, eso implica que un exportador, al momento de solicitar un reitero de IVA por exportación, caemos dentro de lo que es demás efectos tributarios, con lo cual el exportador no va a poder solicitar el reitero de IVA por exportación a aquellos importes contenidos en comprobantes que yo pagué en efectivo y cuya cifra es mayor a 1.000 pesos. ¿Sí? La norma sigue disponiendo que se presume de pleno derecho la no veracidad de la operación, aun cuando el sujeto pruebe lo contrario. ¿Sí? Es decir, que es una presunción iuris de iure. ¿Sí? Esta ley ha sido declarada inconstitucional en la causa Mera Miguel Ángel, con lo cual, si yo estoy en condiciones de acreditar la veracidad de la operación, estas consecuencias no me van a resultar de aplicación. ¿Sí? ¿Qué más establece la norma? Dice que detectada estos pagos mayores a 1.000 pesos en efectivo por parte del fisco, basta una simple intimación de pago y no debe aplicar el procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? Y otro régimen a tener en cuenta es la RG 1547 del año 2003, en cual se regula la forma de emitirse los cheques. Dice que los cheques, a los efectos de que se considere un medio cancelatorio válido en los términos de la ley 25.345, ley anti-evasión, deben ser emitidos a nombre del emisor de la factura, cruzado, y en el caso de que se trate de un cheque común, además debe consignarse la leyenda para acreditar en cuenta. ¿Sí? Estos son los requisitos formales que deben verificar tanto el contribuyente como el contador a los efectos de solicitar el régimen de reitero de IVA por exportación. ¿Sí? Ahora bien, el régimen de reitero de IVA por exportación que hemos visto no es el único que existe en el IVA. Existen otros regímenes que yo solamente se los voy a mencionar para que sepan que exista, pero no quedan comprendidos dentro del alcance de esta clase. El primero es las exportaciones a tierra del fuego, previstas en el artículo 10 de la ley 19.640. Luego tenemos el régimen de reintegro por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación de bienes de uso, el cual está prescrito en el artículo 24 que da continuación de la ley. Tenemos otro régimen de reintegro que es el proveniente de la actividad de edición de libros, folletos y similares, diarios, revistas y publicaciones periódicas, ediciones periodísticas digitales y sus distribuidores, que está en el artículo 50 de la ley del IVA. También existe el régimen de reintegro de IVA de turistas extranjeros, artículo 43 de la ley del IVA, sexto y séptimo párrafo. Las misiones diplomáticas, artículo 46 de la ley del IVA. Donaciones a fisco extranjero, ley 23.905.
fabricantes e importadores de bienes de capital, decreto 493 del año 2001, y convenios de cooperación internacional, artículo 43, último párrafo, y jubilados y beneficiarios de planes, ley 27253. Todos estos son regímenes de reintegro de IVA que son paralelos al régimen de reintegro de IVA por exportación que hemos visto recientemente. Eso yo se lo menciono para que lo tengan así presente, para que sepa que existen, pero escapa del alcance de esta materia. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. Cualquier consulta, bueno, está a disposición de ustedes la plataforma digital. Muchas gracias.